La lectura bíblica estuvo en el libro de Génesis 2:7. Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. En esa parte estábamos, así que ya oramos, tuvimos que volver, así que esperamos que todo salga bien ahora. Y nuestra primera pregunta fue la existencia. Ahora sí, mi hermano. Ok. Entonces, como te decía Luis, cuando hay una mezcla, por ejemplo, tanto del polvo como del aliento, entonces viene a ser un alma viviente, lo que se conoce en hebreo la palabra nefesh. En hebreo la palabra nefesh es la traducción de la palabra alma, que es el componente de estos dos, tanto el aliento de vida, el hálito, como el polvo. Te decía que todas las partes del organismo fueron creadas y puestas en acción, todas por base de ese hálito del espíritu. Y esa sensación de existencia no estaba en el polvo de la tierra, ni en el cuerpo, ni estaba en el soplo de vida. Esa condición de sentirse consciente se produjo como resultado de la unión del aliento de vida con el cuerpo humano formado del polvo de la tierra, que es lo que de donde nosotros venimos, y es la composición del hombre, el polvo de la tierra y el hálito que es el espíritu. Amén, amén, amén. Entonces, sabemos ya cómo llegamos a la existencia. Ahora, ¿cómo es el proceso de vida? Mira, Luis, directamente nuestro proceso de vida, yo lo pondría de otra manera. ¿Qué proveyó Dios para Adán y Eva para perpetuar su vida en la tierra? ¿Qué era lo que lo guiaba directamente? Si seguimos leyendo en Génesis, el capítulo 2, versos 8 y 9 dice: Dios el Eterno había plantado un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Después que lo creó, lo pone en el Edén. Ahora dice: Dios el Eterno había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Fíjate que le pone un árbol y este árbol se llama ¿cómo? ¿El árbol de qué? De la vida. De la vida. En medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Queriendo decir que el hombre no vivía para siempre, sino que la vida venía ¿de dónde? Del árbol, que era representación de Cristo. Ahora, si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Por eso cuando vamos a 1 Timoteo, dice claro que el único inmortal es Dios. Y para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguir la vida, que es lo que nosotros conocemos como la muerte. Amén. Tú sabes que la mayor preocupación del ser humano es la muerte. ¿Entiendes? Pero claro. ¿Qué pasa con nosotros o con nosotros cuando morimos? Cuando bajamos a la muerte. Mira, directamente, Luis, quisiera decirte, antes de entrar directamente a esa pregunta, quisiera responderte algo. Dios le puso una condición al hombre. La condición era: mira, te pongo el árbol de la vida para que comas de él. Ahora te pongo el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Quieres vida o quieres conocimiento del bien y el mal? Entonces dice el verso 16 del capítulo 2 de Génesis: y Dios el Eterno mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Dios le está diciendo al hombre: si desobedeces, ¿vas a qué? Vas a morir directamente. Dios le está... Mira, nuestros primeros padres debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles, pero antes de darle seguridad eterna, era menester que su lealtad se pusiese a prueba. En el mismo principio de la existencia del hombre se le puso freno al egoísmo, la pasión fatal que motivó la caída del mismo Satanás allí en el cielo. Ahora, interesante, Luis,
Luego voy a ir directamente a tu pregunta. Interesante que el árbol del conocimiento, que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. Y entonces, ahí es que viene directamente la advertencia, que quiero que podamos enfatizar antes de decirte lo que tengo que decirte. La advertencia hecha a nuestros primeros padres, porque el día que de él comiera, morirás. No significaba que iban a morir el mismo día, ¡pum!, iban a morir, no. En que exactamente cuando comieran el fruto iban a fallecer, sino que ese día sería dictada la irrevocable sentencia. La inmortalidad les había sido prometida bajo condición de que fueran obedientes, pero mediante la transgresión, Luis, perderían su derecho a la vida eterna. El mismo día en que pecaren serían condenados a la muerte. Y ahí llega tu pregunta directamente. ¿A dónde vamos nosotros? Directamente me dijiste que exactamente la muerte, sí, por medio de la afirmación de la serpiente, como lo engañó, llevándola al árbol prohibido. Dice en el capítulo 3, 1 y 6, dice: la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Eterno había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer. Dice, entonces, quiero llegar al verso 4, porque sé que la mayoría conocemos este relato y quiero que seamos un poco más específicos. En el verso 4 dice: entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis. Fíjate, Luis, directamente que el primer predicador de la inmortalidad del hombre es el mismo Satanás. Y le está diciendo: no moriréis, no vas a morir, come del árbol. Pero ¿comieron o no comieron, Luis? Comieron. ¿Comieron o no comieron? Comieron del árbol. Comieron. Entonces Dios le dijo que si comían, ¿qué iba a suceder? Iban a morir, pero en el mismo instante no murieron. Dios le dijo que si comía, ¿qué iba a suceder? Que morirían. Iban a morir. Exactamente, entonces eso tenía que cumplirse. Esa muerte, amén. Entonces, Luis, esa muerte tenía que ser ahora una separación. ¿Cuál? ¿Cómo Dios creó el hombre? Espíritu y polvo. Y entonces Dios le da la declaración: polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. Exactamente. Amén. ¿De quién es el espíritu? Entonces, ¿de quién es el espíritu? El hábito de vida es de Dios. Por eso la Biblia dice: y el espíritu, el cuerpo va al polvo, y el espíritu ¿a dónde? A Dios que lo dio. Exactamente, está claro. Cuando tú mueres, tú dejas de ser. Quiero destacar algo muy importante. En la primera parte que habías mencionado, dice la pluma inspirada en el libro de Historia de la Redención, que Dios le había dicho a Adán y a Eva que no debían apartarse, debían cuidarse unos con otros. Y automáticamente ellos se apartaron. Satanás aprovechó el momento o la ocasión para irrumpir en conversar con ellos. Exacto. Mira, Luis, que Dios es tan claro. Claro. Y Dios está claro, Luis, que Dios, después que ellos pecan, Dios dice: mira, si siguen comiendo del árbol del tiempo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios los saca del huerto y lo pone fuera para que no tengan acceso al árbol de la vida. Por eso es que vemos que en Apocalipsis se nos promete darnos de comer nuevamente del árbol de la vida para nosotros poder vivir para siempre. Amén. Ahora bien, ya sabemos qué pasó en el proceso. La pregunta siguiente sería: exacto, ¿qué hacen o saben los muertos? ¿Qué saben o hacen los muertos para convertirla? Directamente, Luis, cuando uno muere, sigo el mismo enfoque. El Salmo 146, 3 y 4 nos dice: no confiéis en príncipes ni en hombres, porque no pueden salvar. Sale su aliento y vuelve a la tierra. Exactamente. Amén. Eclesiastés dice:
Acuérdate de tu Creador antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente, la rueda se rompa el pozo y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Exactamente. Ahora nosotros, no sé si me estás escuchando, Luis. Sí, sí, te escucho. ¿Me escuchas, verdad? Sí. Hay un pasaje que se encuentra en el libro de Eclesiastés que dice lo siguiente, para poder responder tu pregunta. En Eclesiastés dice, los vivos saben que han de morir. Eclesiastés 9:5, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. Exactamente. Y dice que el verso 6 y 10, ahora te responde, ya te dije que no saben nada, ahora te voy a responder tampoco que hacen nada. También su amor, su odio, su envidia, todo, no son participantes, dice Eclesiastés 6:10, más participan en nada de lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con toda tu fuerza, porque en el sepulcro, ¿a dónde vas? No hay obra, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría. Acuérdate, amén, dice Job 7, del 7 al 10. Acuérdate que mi vida es un suspiro, que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos que me ven no me verán más. Fijarás tus ojos en mí y dejaré de ser. La nube se desvanece y se va. Así el que desciende al sepulcro no subirá, no volverá más a su casa, ni conocerá más su lugar. Exactamente dice que cuando tú desciendes al sepulcro, quedas ahí. Exactamente. O sea, entonces, ¿qué pasa con esa persona que hemos escuchado muchas veces de personas que dicen, no, porque me apareció tal o cual persona? Entonces, ¿qué pasa con esa prefiguración? Exacto. Tú sabes, Luis, que hay muchas denominaciones que creen que en el tiempo, por ejemplo, entre la muerte y la resurrección, los justos estarán con Cristo en un estado de dicha y consuelo consciente, pero los impíos estarán en un lugar de tormento, en un estado de sufrimiento y desesperación consciente. Y es algo que es ilógico, porque si nosotros tomaríamos eso, por ejemplo, si cuando mueren los justos estuvieran en el cielo con Cristo, en un estado de dicha y consuelo consciente, entonces, primero, no sería una desgracia para Lázaro cuando Jesús lo resucitó de los muertos. Él estaba, por ejemplo, estaba en el cielo, debía estar gozando. Ahora Jesús lo resucita para venir a una vida de desgracia, de miseria y de maldad. ¿No sería una desdicha para Lázaro directamente? O, por ejemplo, también, si cuando mueren los justos estuvieran en el cielo con Cristo, en un estado de dicha y consuelo consciente, entonces, segundo, no sería sin sentido el grito de victoria que darán los justos a la resurrección. Dice la Biblia que gritarán en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, una cosa de la Biblia no puede contrarrestar otra. Sí sabemos que hay muchos que sacan de contexto muchas cosas. Ahora, otra cosa, que es la tercera que te voy a mencionar. Si cuando mueren los justos estuvieran en el cielo con Cristo, en un estado de dicha y consuelo consciente, entonces, ¿cómo se entendería pues la declaración de que Dios va a librar a los justos que son reos de la muerte? Porque la misma Biblia en Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y entonces ahora yo quiero que podamos entender la pregunta que tú me hiciste. La pregunta que me dijiste, ¿quiénes son los que se manifiestan a la gente en la figura de nuestros familiares difuntos? Eso es algo muy interesante. Primera de Timoteo 4:1 nos especifica de una manera clara. Dice, el Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Está escuchando, Luis? Habrán demonios que personificarán a los difuntos que hayan fallecido. El mismo Apocalipsis presenta, y vi, Apocalipsis 16:13-14 dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus impuros como rana, que son, dice, espíritus de demonio, que hacen señales, y una de esas señales que ellos hacen está especificada en la aparición de la personificación de personas
que ya han fallecido. ¿Sabes que Amén. los ángeles caídos? Sí, Sí, se escucho. no te Los escucho ángeles bien. caídos, que Sí, me decía, te decía que los ángeles caídos que ejecutan las órdenes de Satanás se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus, al mismo tiempo que el príncipe del mal asevera poner a los vivos en comunicación con los muertos, ejerce también su influencia fascinadora sobre las mentes de aquellos, para poder estar de una manera, decirte de una manera clara, poder engañarlo. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta, los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa, Luis. Muchas personas que se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo, cuando directamente no tienen nada en su mente, como la Biblia nos expresa. llevando a colación lo que acabas de mencionar, si Jesús mismo tuvo que permanecer 3 días en la tumba antes de la resurrección, y Jesús le hizo una afirmación al joven de la cruz: te aseguro hoy que en aquel gran día estará conmigo en el paraíso. Es decir, el mismo Jesús Exacto, aún permanecía en el sepulcro. No exacto. fue No directamente al fue, cielo, al Seol. no, exacto. Él no fue directamente en ese día y eso es algo claro. Jesús en ese momento dice que María Magdalena lo encontró y le preguntó, maestro, y él le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Directamente, cuando dice, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso, directamente está diciendo de una manera clara, se lo está diciendo, de cierto te que en ese tiempo no había, por ejemplo, no se usaban ni las comas ni los puntos. Por eso en ese momento, cuando dice, de cierto te digo hoy, ahí debe ir una coma, estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿en qué estado se encuentran las personas que mueren antes de la resurrección? Bueno, en el mismo libro de 1 Tesalonicenses 4, 13, 18 dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Está escuchando? Sí, por supuesto. No queremos que ignoréis acerca de los que cuando tú estás dormido tú hablas, Luis, a menos que estés sonámbulo. No sé absolutamente nada de mí. No sabe nada. Exactamente, Pablo está en conexión con lo que me dice Eclesiastés. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Todo aquel que murió en Cristo Jesús será levantado, Luis. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Tremendo. Aquellos que confiaron en Jesús serán levantados en ocasión de su venida. Amén, amén, amén. Eso así, mi hermano. Entonces, sabiendo que el que duerme no sabe aún absolutamente nada, ¿qué es lo que Jesús viene a buscar entonces? Directamente, Luis, parece que las preguntas van ahí en conexión. Directamente en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 lo explica de una manera explícita. Dice, por eso os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, refiriéndose a los que están vivos en ese tiempo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que están muertos, los que están en el sepulcro, en un estado de sueño. Y lo puedes corroborar cuando Jesús le dice a la hija de Jairo, tranquilos porque ella duerme. Dice, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Exactamente está diciendo que los que están durmiendo en Jesús tienen esperanza, tienen una esperanza que está más allá, porque están muertos en Cristo. Por eso ahora yo entiendo cuando Pablo dice que la muerte en Cristo es ganancia. Pero dice, sigue diciendo, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes y a recibir al Señor en el aire. ¿Tú sabes algo, Luis? No sé si tú has escuchado acerca de un rapto secreto. Sí, por supuesto, harto. Fíjate en algo, que los que son primero, los que se llevan primero son los impíos. Sí. Los que son
Los que se van primero son los impíos. Por eso es que la parábola del tomado y el quedado es que se salva. Directamente, cuando vamos, por ejemplo, a Noé, cuando vino el diluvio, ¿quiénes se fueron primero? Los impíos se lo llevó el diluvio. Porque fíjate que la destrucción viene primero. Todos aquellos que predican un rapto secreto están predicando que aquellos que confían en Dios serán llevados primero, y eso no es así. Los que confían en Dios serán quedados para ser trasladados en las nubes de los cielos con Cristo Jesús. Y eso es algo que tenemos que tener más que claro. Entonces, ¿cómo es el tema de que el ladrón en la cruz iba a estar en el mismo instante en el cielo si Jesús aún permanecía en la tierra? Sabes que estábamos directamente hablando, veíamos que dice en el pasaje, ese pasaje se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 42 al 43, que dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces dice que Jesús le respondió, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Directamente habría una equivocación si diríamos que Jesús se llevó al ladrón ese día al cielo o al paraíso, porque Juan 20:17 me dice lo siguiente, entonces Jesús le dijo, no me detenga porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La forma original, Luis, que quiero que podamos entender, la forma original griega está sin ninguna puntuación. La palabra que del texto en español no existe en el original griego. El adverbio hoy puede modificar cualquiera de las dos cláusulas. Por lo tanto, la cuestión es, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Prometió Jesús directamente que el ladrón estaría con él ese mismo día en el paraíso? ¿O sencillamente le dijo que en ese día le daba la seguridad de la salvación? Es bien, Luis, sabido que los manuscritos griegos más antiguos del Nuevo Testamento no tienen puntuación. Se dice que la puntuación fue introducida por Aldo Mauricio, un impresor veneciano de los siglos XV y XVI. Por lo tanto, la puntuación de la Biblia es humana y variable, según lo que ellos entendían. Y cambiando el lugar de una simple coma, se puede cambiar todo el sentido de un pasaje bíblico. Y eso es lo que está sucediendo ahí. Entonces, ya sabemos este punto. ¿Cómo será el castigo del impío en aquel momento? Porque hablamos anteriormente de que hay personas que creen en el infierno, ¿me entiendes? Entonces, bíblicamente, ¿cómo será el castigo de los impíos? Mira, vamos a considerar la declaración de la siguiente creencia. Creemos que en el tiempo entre la muerte y la resurrección los justos estarían con Cristo en un estado de dicha y consuelo consciente, pero los impíos estarían en un lugar de tormento, en un estado de sufrimiento y desesperación consciente. Vamos a creer a ese enunciado por unos momentos. Ahora bien, si los impíos estuviesen en un lugar de tormento, en un estado de sufrimiento y desesperación consciente, lo primero es, ¿qué sentido tendría la resurrección de los impíos si ya están recibiendo su castigo? Porque el mismo Pablo dice lo siguiente en Hechos 24:15, tengo la misma esperanza en Dios que ellos, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Exactamente está diciendo Luis, que la paga de lo injusto y del justo no es en ocasión de la muerte, sino en ocasión después de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, ¿será que Dios va a resucitar sacándolo del lugar de tormento, juzgarlo y después mandarlo otra vez para el segundo infierno que muchos creen? Eso es imposible. Oye, directamente, si los impíos estuviesen en un lugar de tormento, un estado de sufrimiento y desesperación consciente, entonces lo segundo que tendría que decirte, ¿cómo se entendería la declaración del apóstol Pedro cuando dijo lo siguiente? Segunda de Pedro 2:9 dice, el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio. Tremendo. Tremendo. Tremenda declaración. No hay perdedera. El mismo Isaías 13:11 lo dice. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Terminaré con la arrogancia de los soberbios y abatiré a la altivez de los fuertes. Pero todo eso continuará y será en aquel día del juicio. Ahora,
Llegará la pregunta a tu mente directamente, Luis, ¿con qué serán castigados los enemigos de Dios? Llegará esa pregunta, ¿con qué van a ser castigados? ¿Y cómo van a ser castigados? Bueno, en el mismo Hechos, capítulo 10, del 26 al 27, dice, porque si voluntariamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda espera del juicio y del furor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Hay un fuego ahora. No es que el fuego está allá, sino que hay un fuego reservado para ese día. Ahora, ¿cuándo, dónde y dónde serán castigados? No es ahora cuando tú mueres. Mira cómo dice 2 de Pedro 3, del 6 al 7. Por eso el mundo de entonces pereció anegado en agua, y los cielos y la tierra de ahora son conservados por la misma palabra, guardado para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Exactamente, también el fuego que va a ser el castigo de los impíos está reservado para ese día también. No es que están siendo, por ejemplo, castigados ahora, como cree la Iglesia Católica, como creen los evangélicos, como creen muchas denominaciones. Hermanos queridos, ahora mismo todo el que muere va a un estado de inconsciencia. Y es lo que nosotros, Luis, tenemos que entender de una manera clara. Por supuesto. Entonces, en pocas palabras, ¿existe el infierno? Mira, la palabra, por ejemplo, directamente, si te digo que no existe, estaría hablando mentira. Pero la palabra directamente, que es específica para infierno, no es la palabra con la que la traduce. Por ejemplo, en la Biblia, cuando tú vas directamente a la Biblia, en la Biblia tú encuentras la palabra sepulcro, que es la palabra Seol. La palabra Seol lo traducen como infierno al español, pero un Seol directamente no es un lugar donde tú te estás quemando. Un Seol es un sepulcro. Amén. Mira, Luis, otra cosa también, hoy hay otra palabra, la palabra Enna. Esta palabra significa lugar para quemar, o mayor traducido como Valle de Hinón, que era un lugar donde quemaban desperdicio. Exactamente, también esta palabra, que es lugar para quemar, lo traducen también como infierno. Pero entonces hay un problema. Un lugar para quemar y un sepulcro no es lo mismo. Entonces, ¿cómo tú me lo traduces de la misma manera? Pero mira, Luis, la misma persona que te traducen sepulcro como infierno, en otros lugares te traducen la misma palabra Seol, te la traducen como sepulcro. Yo no entiendo. En algunos lugares te la traducen como sepulcro y en otros lugares te la traducen como infierno. El infierno directamente, ese lugar de tormento, no existe. Está en la mentalidad de aquellos que traducían la palabra Seol, la palabra Enna y la palabra Tártaro, lugar oscuro, lo traducían como un lugar de tormento, como un infierno lo presentaban. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba directamente, Jesús especificaba y serán echados. Jesús hablaba del lugar para quemar que había en Jerusalén en ese tiempo, que era el Valle de Hinón. A ese lugar Jesús se refería. No se refería a un lugar de tormento donde los muertos se están quemando. Eso es mentira. Ese lugar era donde enviaban a las personas cuando morían para ser quemados. Exacto. Después de los 1000 años, Luis, dice Apocalipsis 24 al 15, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años, exactamente después de que Cristo viene, en ocasión de su segunda venida, son resucitados para gobernar, para reinar 1000 años con Cristo Jesús. Y dice, esta es la primera resurrección. Mira qué interesante, Luis. Ahora llega el momento. Esta es la primera resurrección porque hay una segunda. Por ejemplo, hay una primera muerte. La Biblia Apocalipsis te habla de una segunda muerte. Si te habla de una segunda es porque la primera muerte y la segunda no son la misma. ¿Verdad que no? No, imposible. Dice, no puede ser la misma. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Cuáles son los demás muertos? Son los impíos, que duran 1000 años muertos aquí. Ahora dice, dichoso y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte, hermano, quiero que ponga énfasis aquí. La primera muerte nos sucede a todos,
Pero la Amén. segunda muerte no tiene poder sobre esto, dice Apocalipsis, el verso 6 del capítulo 20, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante los 1000 años. Exactamente, la segunda muerte es para acabar para siempre con el pecado. La segunda muerte es para dejar a un pueblo, una tierra donde no hay hambre, donde no habrá lágrimas, donde no habrá tristeza. Todo será alegría porque el Redentor estará con cada uno de nosotros. En Ahora, pocas palabras, sí, me estás diciendo que las personas que mueren sin Cristo van a morir 2 veces. exacto. La primera muerte y la segunda muerte para volver a morir. La primera muerte, que es el sueño, que es una separación del cuerpo y el espíritu. Ahora, la segunda muerte es una segunda muerte, por ejemplo, hablando directamente de dejar desaparecer. Por ejemplo, este fuego, hay una mala corriente que dice que este fuego, porque dice que fuego eterno, estarán quemándose por siempre, y eso no es así. Porque si tú vas a Sodoma y Gomorra fueron quemados con el fuego eterno, y se están quemando Sodoma y Gomorra hoy. No, hace tiempo. Eso hace tiempo que pasó ya. Claro. Luis, el fuego es eterno porque viene de Dios y Dios es eterno. Pero lo que quema el fuego no es eterno. Y la gente tiene que entender eso. El pecado será raíz, dice Isaías. Serán estopa, cenizas. Y las cenizas no se pueden volver a quemar. ¿O se queman las cenizas? No. Imposible. Dice Imposible. que serán estopa bajo nuestros pies. Y es claro entonces, Luis, que nosotros tenemos que entender que no hay ningún lugar. La Iglesia Católica, por ejemplo, de donde viene esa raíz, que era la madre de esta creencia, le decía a las personas para quitarle dinero, le decía, iba a un lugar llamado el purgatorio, donde expurgaban tus pecados mientras tú dabas dinero para quitártelo. Entonces, a través del purgatorio, no sé si tú has escuchado una palabra de 9 días, que hablan, le dicen la novena. Luego de los 9 días, entonces, ese día se decidía si era, a través de tu indulgencia, si era aceptado o rechazado. Pero mira que el mismo libro, el catecismo, dice que cuando tú mueres va al cielo y va al infierno. Y otro te dice, otro lado te dice que cuando tú mueres va al purgatorio. Y otro dice que cuando el Señor venga, te va a hacer juicio. Entonces, Babilonia es una confusión total. Una confusión. La iglesia solamente tiene una voz. La iglesia cree en una sola cosa, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, Luis, es clara. No hay ningún lugar de tormento actual. No existe un infierno actual. Sí existe la palabra, la traducción, pero no existe un infierno donde las personas se están quemando. Amén. Está súper interesante el tema, mi hermano. Ahora, ¿qué va a pasar con las personas después de los 1000 años? Buena pregunta, Luis. Después de los 1000 años, directamente, dice que los muertos volverán a tener vida. Por eso dice que Satanás es suelto de su prisión. ¿Pero por qué es suelto de su prisión? Porque la gente vuelve a revivir y entonces él puede engañarlo de nuevo. Entonces, directamente Satanás lo engaña y dice, mira, el culpable de lo que estamos pasando aquí en la tierra es ese que está ahí arriba. Allí está Jesús con todos sus hijos de la Nueva Jerusalén. Y dice que ellos van a combatir contra Jesús. Y al ir a combatir contra Jesús, entonces dice que de Dios desciende fuego y los consume a todos, Luis. Los consume. Cuando habla de la palabra consumir, es como yo, me estoy bebiendo esta agua. Cuando me la termino de beber, no queda nada. No queda nada. Exactamente con Satanás. Satanás será el que durará más tiempo quemándose porque es el que tiene más pecado. Y mientras más pecado, por eso la Biblia dice que cada quien será juzgado según sus obras. Cada quien, el que tenga más pecado, durará más tiempo quemándose. Muchos que no han cometido muchos pecados se van a quemar, ¡puf! Pero otros durarán días quemándose, Luis. Y el que durará más tiempo será Satanás. Satanás durará tiempo y tiempo quemándose, pero hasta que haya pagado todo lo que haya hecho. Profundo, mi hermano. Algo muy interesante. Son datos muy curiosos. Mi hermano, de verdad que ha sido grato compartir este tema
contigo en esta noche y que va a servir para quitar muchas dudas en cuanto a este tema de algunas personas. Y espero que pueda ser de bendición para aquellos que lo escuchen. Y de verdad que te agradezco a ti inmensamente también porque de una Gracias manera a ti, desinteresada te hablé y aceptaste la invitación para poder compartir con nosotros este gran mensaje. Amén. Gracias a ti, hermano. Dios tiene el control de esta obra y Él es el que la va a terminar. Él es el que sabe todo. Amén, amén, amén. Pues nada, mi hermano, yo de verdad que me siento súper agradecido y también agradecido por aquellas personas que estuvieron con nosotros. Estamos recién iniciando este proyecto. Esperamos que puedan seguir apoyando esta iniciativa que tenemos y sobre todo que el mensaje... Tuvimos poco, pero fueron fieles. Tuvimos poco, pero fueron fieles. Se mantuvieron desde el principio hasta el final. Amén, amén. Sí, es importante eso, pero poco a poco se van a ir integrando más personas. Esperamos que este mensaje pueda llegarle y se puedan seguir conectando con nosotros, ya que vamos a ir compartiendo temas, alabanza, y va a ser una programación súper especial. Además que el día domingo a las 4:30 tenemos una actividad muy importante con nuestro hermano, con nuestro psicólogo Lino Salcedo, desde Estados Unidos, quien va a acompañarnos ese día. Eso está bueno. De la pareja. Es un tema poderoso. No te lo puedes perder ni tú, ni Yasmín, ni tu suegro. Eso va a ser explosivo. La necesidad de la pareja. Así que recordar, Luis, que tenemos, por ejemplo, a los que nos están escuchando, cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, pueden directamente hacerla, cualquier tema que quisieran que nosotros compartamos por este medio, están las puertas abiertas. Estamos para servirle al Señor siempre. Exactamente. Estamos abiertos a alguna propuesta de que nos ven y nos escuchan después de haber terminado el live. Claro. Así que si tienes algo más que aportar, el tiempo es tuyo, mi hermano. No, está bien, está bien. Solo decirle e instarle que se hace tarde y que cada uno de nosotros tenemos que ponernos a rienda, sabiendo que Babilonia está buscando la forma de llevarnos a confusión directamente. Pero si nosotros confiamos en la palabra de Dios, vamos a mantenernos en puerto seguro, sabiendo siempre que el ser humano no está en el mundo para ser engañado, sino que vino al mundo para ser salvado por Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Qué te parece si podemos tener una palabra de oración? ¿Puedes orar? Sí. Oremos. Puedes orar por Katy, por Eddie, que estuvo con nosotros, y David, para que Dios pueda permitirle que puedan seguir acompañándonos en las siguientes programaciones que tenemos. Bien. Oremos. Padre amado, en este momento te queremos dar gracias, Señor, de una manera especial. Pero directamente también pedirte por cada una de las personas que estuvieron en conexión, Señor, a través de este medio. Por Katy, por Eddie, por David, Señor. Que tú puedas hacer con ellos de una manera especial, Señor. Que ellos puedan, Señor, ver cada día en ti la fortaleza, la esperanza, Señor. Que podamos, Señor, cada día acercarnos a tu redil. Que podamos, Señor, entender que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Padre, por ayudarnos a través de esta epidemia, por darnos la oportunidad de poder ser partícipe de esta gracia que tú nos has dado. Señor, no es porque hay mérito en nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús al morir en la cruz del Calvario. Padre, gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano, estaremos en otra ocasión. Esperamos que el próximo tema pueda ser de bendición igual que este para muchas personas. Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga igual. Seguimos en contacto. Amén. Bendiciones.